Bien, yo tengo la lista de todos los alumnos. Les voy a pedir que eh, quiero saber si están todos. Eh, Creo que están todos. Y si se ha añadido alguien que no esté en la lista, bueno, después me avisa el hermano Patricio. Eh, ¿Oremos para comenzar? ¿Qué me dice Patricio? Amén. Amén. Bien, queridos, Señor nos bendiga a todos en esta clase de hoy. Oremos. Padre Celestial, bendito Dios, Rey del universo, te bendecimos, te glorificamos, te alabamos, Señor, y ensalzamos tu nombre, porque solamente tú eres digno de toda alabanza y de adoración. Por Cristo Jesús, Señor, por sus benditas sangre hemos llegado a ti, y el Espíritu Santo que nos has enviado, Señor, y has derramado con dones, beneficios, Señor, para todos nosotros. Te pedimos que abra nuestro corazón y nuestro entendimiento a tu verdad que está en las Escrituras. A tu verdad, Señor, que tú eres Dios y solamente y nadie más. Ábrenos también, Señor, al diálogo fructífero y bendícenos con la presencia de tu Espíritu Santo en todo este estudio. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, hoy vengo de mi servicio pastoral, así que tranquilo, no se me... Soy casado, dos hijos, tranquilo, no se me achicopale. Y soy evangélico como ustedes, solamente que servimos con estas cositas que a veces nos diferencian. Los capellanes evangélicos también usan esto por obligación hoy en día en tanto castrense como capellanes, incluso capellanes de hospitales también muchas veces van con ese símbolo. Bien, vamos a lo nuestro, queridos. Espero que estén bien, que hayan tenido un buen inicio de semana. Sé que se están esforzando porque el día lunes siempre es como el día más desgastante de todos los días, ¿cierto? Lo entiendo. Así que hagamos la clase lo más agradable posible. Me he esforzado para compartir una buena clase con ustedes utilizando fuentes. A ver, como que se me quedó pegado. ¿Me escuchan? A Sí, ver, yo lo como escucho que claro, fuerte y Sí, claro. sí, le escuchamos claro. ya, que tengo miedo que de repente perdamos contacto. Ya, ¿se está viendo la presentación? Sí. Ah, no. ¿El PowerPoint se ve ahora? Sí, se ve. Bien, estamos en nuestro segundo capítulo de Introducción a la Teología Evangélica. Hay que entender que esta es una introducción. Ya después usted, más adelante, que vaya avanzando, verá sistemática, verá otro tipo de teologías, ¿ya? Esta es una introducción donde la idea es darle un panorama de lo que usted puede ver, cómo se introduce la teología y de qué se trata, ¿ya? En esta clase nos esforzaremos primero por ver las características de la teología evangélica conservadora, que es nuestra teología. Nosotros somos evangélicos y somos conservadores, no somos liberales. Veremos conceptos de lo que es la revelación general, la revelación especial, el concepto de inspiración, ya que esto los quise poner, aunque son un poco polémicos, los quise poner. ¿Por qué? Porque la predicación evangélica que escucho en la radio, porque al igual que ustedes soy, bueno, yo soy de la octava región, mucha predicación donde no se entienden bien los conceptos. ¿Qué es revelación? Porque muchos dicen, Dios me reveló. ¿Estás seguro? Dios me hizo una revelación. ¿Qué tipo de revelación? Dios me inspiró o Dios me iluminó. Y en teología cada palabra tiene cada palabra aunque parezca igual, no es lo mismo. En teología es así, igual en filosofía y en ciencias sociales. ¿Ya? Lo veremos, ¿ya? Doctrina de Dios. Hoy día vamos a entrar de derechito a la doctrina de Dios y espero dejar un cliffhanger para la Trinidad de Dios, que esa doctrina es polémica, hermosa, hubo mucha pelea. Hubo gente, aunque no lo crean, hubo obispos que murieron en el exilio, otros los mataron por defender lo que ahora nosotros decimos, oh, esta es la Trinidad. Pero hubo una defensa increíble. Bien, aquí ni dice algo nada que ver, pero en fin. El teólogo contemporáneo Miller Erickson señala 5 características de la teología evangélica y esas cinco características quiero que ustedes se queden. Primero, la teología evangélica conservadora es bíblica, la Biblia. Segundo, es sistemática, es bíblica y es sistemática. Está relacionado con cuestiones de la cultura, ¿ya?
del día a día. La teología evangélica da respuesta. La gente dice, no, es que lo evangélico no, no. La teología evangélica y ustedes que se están formando como pastores y teólogos, eh, debe darle una voz para hablar en la sociedad. Ay, que hoy en día dicen, es que la fe se tiene que mantener en el aspecto personal. No, la fe es algo público. La fe es algo que no se puede esconder. Es antievangélico y anticristiano afirmar que la fe es para el ámbito personal. Y si usted le pregunta a la gente que de su iglesia que trabaja en los sistemas públicos, ese es el discurso que tiene el sistema público con respecto a la fe. Pero eso contradice los derechos humanos. Qué interesante. Los gobiernos que hablan acerca de los derechos humanos buscan suprimir un derecho humano que es el derecho a culto, la libertad de culto por la cual nosotros los evangélicos en Chile hemos peleado y sufrido. Toda fe es pública, porque si no, no es fe. Toda fe se debe celebrar. Nuestra fe evangélica se debe celebrar. Yo me acuerdo cuando era pequeño y veía que los hermanos se juntaban allá en Viña del Mar, en los puntos de predicación, en Gómez Carreño, me acuerdo, en distintos puntos de predicación y de punto en punto se iban juntando y se venía como una especie de marejada de hermanos y hermanas con mandolinas, con guitarras, con instrumentos, cantando, alabando al Señor hasta que llegaban casi en procesión a la misma iglesia. Esa es una tradición antigua y no sé, yo soy de la octava región, casi ni se ve, casi ni se ve. Entonces, la teología evangélica conservadora es bíblica, sistemática, relacionada con las cuestiones de la cultura y conocimientos de la erudición. Es decir, quien está estudiando, quien para el ministerio, debe saber, ojalá, debe ser una persona culta, leer el diario, conocer los problemas, las discusiones éticas, los problemas morales, porque la palabra de Dios nos habilita para poder opinar con respecto a eso, porque nuestra fe, insisto, es pública. Nadie nos puede callar. Hemos luchado demasiado como para que nos calle un gobierno, un político, quien sea. Aquí en Chile hay libertad de culto. Desde Bernardo Higgins en adelante que comienza a generarse esa libertad de culto, que nos hemos ganado, que el Señor nos ha ayudado a sacarla en realidad. Entonces, también es contemporánea y práctica. La teología evangélica, a diferencia de otras teologías, es práctica. Y eso lo veremos el por qué. ¿Por qué se habla de una teología tan práctica? Veremos, ¿ya? Primero, es bíblica en el sentido de que las escrituras son la fuente principal de la teología evangélica. La teología evangélica, su fuente y canon es la Sagrada Escritura, los 66 libros de la Biblia. El canon, el canon que podría decirse de Lutero, ¿ya? Ese canon es el que nosotros seguimos y consideramos nosotros como la palabra de Dios revelada a los hombres. Eh, Ahora, hay iglesias que tienen sistemas de interpretación que son confesionales, que no es que le añadan algo a la escritura, sino que añaden ciertos órdenes a su comprensión de las escrituras, ¿ya? ¿Por qué? Porque un ejemplo, una de las falacias más comunes es que la escritura cualquiera la interpreta como quiere, que esa es la falacia más común que nos dicen y le dicen a los jóvenes de nuestra iglesia. Y no, la escritura no se interpretan como se quieren. La interpretan, se interpretan a la luz primero de la palabra revelada y también de algunos consensos a los que ha llegado la iglesia, ¿ya? Uno de los consensos tiene que ver con Dios, la Trinidad, que es doctrina para todos los cristianos. Sin embargo, la Trinidad no está explícita en la Biblia, está implícita, porque en toda la Biblia, por eso es doctrina, porque en toda la Biblia nosotros encontramos a la Trinidad actuando. Dice en Génesis, en los primeros capítulos de Génesis, dice que Elohim, ¿cierto? Dios, Elohim, dijo, hagamos al hombre. Y muchos teólogos, estoy hablando de teólogos clásicos de la iglesia evangélica, han dicho que ahí hay algo trinitario. Elohim, Dios, se habla a sí mismo y se dice en ese plural majestático, que es el hebreo, hagamos. Y luego en adelante veremos muchos tipos y antitipos y veremos muchas revelaciones. Primero se revela Dios en la historia, Dios Padre.
Luego vamos viendo al Espíritu de Dios y al mismo tiempo vamos viendo la revelación en los profetas de Dios Hijo, para llegar en el Nuevo Testamento y sobre todo en Hechos, ver una plenitud mayor de la comprensión del Espíritu Santo. La Biblia es trinitaria, pero no hay un pasaje que diga explícitamente, sino que es implícito, ¿ya? Pero no nos vayamos del tema. La, a diferencia, ¿por qué decimos que la teología evangélica conservadora es bíblica? Porque a diferencia de la Iglesia romana, que tiene un magisterio, ¿ya? Nosotros no dependemos de la interpretación de un magisterio o de los concilios. Alguien tiene abierto el micrófono y está como lavando la loza, lo cual respeto, pero apague, cierre su micrófono, por favor. No, si hay que ayudar en la casa, ¿qué debemos hacer? Volviendo al tema, la Iglesia de Roma tiene un magisterio, siempre lo ha tenido. De hecho, ese magisterio se llama Congregación para la Doctrina de la Fe. Y esa congregación de la doctrina de la fe se llamaba Santa Inquisición, desde Trento en adelante, Concilio de Trento. Y como tienen tantos concilios, de hecho, en una de mis maestrías estudié los concilios, que lo estudié en la Universidad de San Sebastián, y tienen tantos concilios que el problema fue que habían tantos concilios y tantas opiniones acerca de la Biblia que el reformador Lutero dijo, bueno, basta, pues, ¿qué tiene más peso en esto? La palabra. Y se dio cuenta que frente a las doctrinas, frente a los concilios, era la palabra de Dios la que determinaba, porque incluso los padres de la iglesia y los escritos más antiguos apuntan a la palabra de Dios, ¿ya? Eso es lo que nos hace a nosotros, eso es como uno de los pilares fundamentales cuando hablamos nosotros de sola escritura. Pero ojo, cuando hablamos de sola escritura, no estamos hablando de escritura, de la escritura sin un sistema de estudio y sin bordes. Porque también han salido muchas sectas que dicen, no, pues es la escritura, cualquiera puede leerlo. Pero ojo, ojo, los reformadores no hablaban de eso. Hablaban de que la escritura es la regla fundamental sobre la cual se miden todas las doctrinas. Pero eso no quita que no hayan doctrinas, como la Santísima Trinidad, o como podríamos hablar de la doctrina de la salvación, ¿ya? Todas estas doctrinas deben estar basadas en la escritura, ¿ya? Y esto se creó a diferencia y en contraste de lo que hacía Roma, que hasta el día de hoy tiene un magisterio. De hecho, hay que decir, el magisterio romano ha cambiado bastante después del Concilio Vaticano II, porque de hecho incluso han admitido, hasta el día de hoy, hace poco, admitieron que la doctrina de la sola fe es bíblica. Se demoraron 600 años en reconocerlo, pero ahora lo reconocieron. Qué bien por ello. Entonces, el teólogo evangélico conservador no trae doctrina de las tradiciones eclesiásticas como lo hacen los pensadores católicos, ¿ya? No, no podemos entregar especulaciones al pueblo de Dios. Tenemos que entregar certeza y la fuente más certera de Dios, de su revelación, es la palabra de Dios. La teología evangélica, como segunda característica, es sistemática, porque busca ordenar de una manera coherente la enseñanza y la revelación. Pero ojo, aquí hay que hacer una distinción. Hay muchas maneras de teología. Está la teología histórica, está la teología filosófica. De hecho, mi maestra, que ahora estamos tomando clase en posgrado, una de las maestras que me hace clase en la universidad, que se llama la profesora Mercy Rodríguez, es doctora y está doctorándose en maestría perdón, en teología histórica. La teología sistema, ¿por qué? Porque la Biblia no es sistemática en la revelación, generalmente. ¿Por qué? Porque en el Génesis encontramos doctrina de Dios, en el Génesis encontramos doctrina social incluso, en el Génesis encontramos también neumatología, sí, podría ser, pero no está el resto. No hay cristología en el Génesis. Entonces tenemos que saltar a otros textos para poder nosotros estudiar la doctrina de Cristo. Entonces, como la Biblia es tan vasta, tan llena, los teólogos sistemáticos buscan ordenarla de manera súncita, de manera resumida, para que pueda entenderse. A eso se refiere con la teología evangélica.
que es que, por favor, silencien su micrófono. Puesto que la Biblia no presenta su enseñanza de manera organizada y sistemática, la labor del teólogo conservador es extraerlas de varias partes de la Biblia, analizarlas y describirlas organizadas, en forma lógica y sistemática, ¿ya? ¿Y eso por qué se hace? Se hace para el beneficio de la iglesia, porque es una manera, pido por favor que cierren su micrófono, Ana Cruz, por favor. Pastor, usted puede silenciar, como usted tiene el anfitrión, puede silenciar los Ah, ya, micrófonos desde ahí. Pero yo no puedo muchas acá. gracias, muchas gracias. Disculpen, mis queridos. Ya. Entonces, la teología sistemática lo que busca es dar una enseñanza comprensible y sistemática de la Biblia, de las doctrinas, al pueblo de Dios. ¿Ya? Eso es, si usted me responde eso en una prueba, 7. Porque eso es lo que busca. La teología evangélica, a diferencia de otras teologías, siempre busca dar a conocer y dar a entender de manera que cualquiera pueda entender la fe. Hubo una escuela, que fueron los escolásticos, que ojo, que en la iglesia, que también en la iglesia protestante y evangélica hubo cierto escolasticismo, se alejaron tanto de la realidad que terminaron contando cuántas plumas tiene un ala de un ángel, o o los grados angelicales, o se pusieron a pensar sobre cuántos ojos tenía un querubín. Esas preguntas seguramente serán muy interesantes, pero no edifican a nadie. La escolástica terminó haciendo eso. La escuela escolástica, que es medieval, comenzó tratando de enseñar la teología cristiana de manera sistemática que la entendieran los gobernantes. ¿Por qué? Porque recordemos que los gobernantes antes del medievo, en la época antigua y bueno, en el medievo, el cristianismo recién lo estaba ganando para la fe. Entonces había que hablarle a las clases dirigentes de los países de manera que pudieran entenderlo. ¿Y que habían entendido? Muchos de los gobernantes de la época medieval entendían filosofía. Entonces apareció un teólogo llamado Duns Scoto, luego apareció otro teólogo llamado Tomás de Aquino, que buscaron sistematizar también la escritura, la doctrina cristiana, para poder enseñarlo de una manera eficaz. El problema es que no buscaban hacerlo de una manera popular, por decirlo así, porque utilizaban términos demasiado elevados y la teología se elevó tanto que tuvo que venir una reforma, la reforma protestante, para volver a ver, a bajar la teología y hacerla entendible a todos. ¿Ya? Entonces, la teología evangélica es bíblica, es sistemática generalmente, y se relaciona también con cuestiones del conocimiento actual. ¿Ya? Eh, un ejemplo, la teología, la bioética, que es un área de la filosofía, pero también de la teología. Cuando comenzaron a aparecer el transhumanismo, no sé si han oído hablar del transhumanismo, que nosotros ya tenemos personas en esta tierra que, que se han implantado. Oye, todavía hay gente que se está admitiendo. Que se han implantado chips o que se han implantado órganos artificiales. Y eso ha traído todo un debate filosófico, porque ¿qué tan personas son ellos? ¿O cómo podemos evaluar a una persona que, de hecho, hay un niño, hay un joven, que nació sin la capacidad de percibir los colores? ¿Qué hicieron? Le implementaron un chip en el cerebro y le pusieron como una especie de sensor. Entonces, ese sensor le permite ver los colores. El problema que nadie pensó, que él no solamente puede ver los colores que tú y yo vemos con nuestros ojos, puede ver colores que están en un espectro tipo que solamente animales que son muy específicos pueden ver. Entonces, a la luz de la realidad de hoy, podemos decir que es un superhumano porque puede ver otros campos visuales que nosotros no vemos. ¿Eso nos trae un problema teológico? Claro que sí. Otro ejemplo, el problema de la vida. Cuando un Estado dice que hay vidas que valen más o que valen menos, ese es un problema que nosotros los teólogos debemos hablar. Tiene que ver, un ejemplo, hay un gobierno actual en nuestro país que escatima que los seres humanos son después de ciertas semanas. Pero ¿qué dice la escritura? Mis ojos
tus ojos vieron mi embrión, o tu embrión vieron mis ojos. Reina Valera, 60. Salmo. Eso quiere decir que la revelación cristiana, judeo-cristiana, que el Señor nos ve. De hecho, la ciencia ha comprobado que cuando el espermatozoide se une al óvulo, hay una chispa, hay una chispa, y desde ahí comienza la vida. El tema es que por eso es importante que quienes estudiamos tanto teología, ya sea pastoral o ya sea académica, estemos atentos a las cosas que pasan, porque decir que la palabra de Dios no llega a dar respuesta a eso es no conocer la palabra de Dios. Y es necesario que los pastores estén dispuestos a informarse sobre esos temas. Salmo 139:16. Muchas gracias, José. Salmo, y mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. ¿Nos damos cuenta? La palabra de Dios tiene que decir, y el teólogo o teóloga evangélica debe conocer estas cosas para poder buscar una respuesta desde la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene, y yo lo afirmo y lo creo junto con todos ustedes, tiene poder y tiene vigencia. Aunque fue escrita en cierto espacio, está totalmente vigente para darnos respuesta el día de hoy, respuesta de fe y de la vida. Y por último, la teología evangélica debe ser aplicable a la vida y los problemas humanos. Me sucedió que una vez conocí a un gran teólogo allá en Argentina, un doctor en teología. Y este doctor en teología él se dedicaba exclusivamente a los manuscritos, los rollos de Qumran. Y yo, y todos hablándome, ¿no? Gran teólogo, bien, bien, tremendo. Y yo le pregunté, bueno, ¿y eso en qué? Y va a sonar feo, pero es que son enfoques teológicos. ¿Y eso en qué beneficia a la iglesia? No, es que los textos de Qumran son un conocimiento arqueológico muy importante, sí, sí, muy importante. Pero prácticamente, ¿en qué afecta a la iglesia? ¿En qué apoya a la iglesia? Conocimiento. Pero en la fe evangélica el conocimiento por el conocimiento no, eso déjenselo para la universidad. La teología cristiana debe dar respuestas, debe dar respuestas y debe ser práctica a los problemas humanos. En la Edad Media, la teología a menudo se degeneraba, como le había dicho, en la escolástica, en discusiones súper estériles. eh, Metían a Platón, Aristóteles, para poder desde ahí tomar cosas, qué sé yo. Y bueno, también en la época de Kierkegaard, que fue un teólogo ya luterano de la época del siglo XIX, XVIII, XIX, ahí también lo mismo pasó con la teología protestante, llegó a ser letra muerta. Cuando la teología se centra solamente en la academia y se cierra la academia, pierde actualidad. Con esto le quiero decir que la teología conservadora busca bendecir y ser práctico, dar herramienta a la iglesia el día de hoy. Bien, habiendo quedado estos principios, que bueno, como saben, el PowerPoint les va a quedar, ¿ya? Em, Vamos a hablar de lo que es la revelación. La teología depende de la revelación, porque la teología no va a, la teología no va a crear nada nuevo. La teología no viene a dar cosas, y muchas veces la iglesia piensa que la gente que viene con cosas extravagantes, con doctrinas como el tema de la superfe, o doctrinas como, no sé, por la prosperidad, vienen a ser como nuevas revelaciones. El problema es que hablar de revelación en el cristianismo es algo muy delicado. En Job, capítulo 11 verso 7 dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? Y es aquí donde yo vuelvo a decir lo de la clase anterior. La teología es una ciencia humilde. Debe serlo así, porque está supeditada a Dios y a la iglesia. ¿Ya? ¿Cómo puede una criatura finita, porque nuestra vida, ¿qué dice la escritura? Está medida hasta máximo 120 años.
Muy raro que alguien pase los 120 años, si es que llega a los 80. Ahora, ¿cómo nosotros podemos conocer en nuestra mente? Por eso a mí me genera tanto cringe, tanto problema, cuando alguien dice, yo conozco los diseños de Dios. Delicado, delicado. ¿Saben por qué? Porque quien dice que conoce los diseños de Dios se pone al nivel de Dios. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Puede el hombre descubrir a Dios y saber verdades pertinentes a Él, empleando sus facultades físicas? ¿Qué hacemos? Lutero hablaba de un Deus absconditus. Recordemos que Lutero, antiguamente la lengua de la teología era latín, el Dios escondido, que toma la iniciativa para llegar a ser el Deus revelatus, el Dios revelado. Dios se autorrevela a nosotros. Y por ahí es posible que nosotros podamos entender a Dios. Por eso cuando nosotros afirmamos que la Biblia tiene todo lo necesario para salvación, eso es una verdad. En la Biblia está todo lo que Dios quiere que sepamos para salvación. La Biblia tiene todo lo que nosotros necesitamos para la vida espiritual, para la vida, incluso hasta para otras esferas de la vida. Pero Dios, sin su autorrevelación, sin no conoceríamos a Dios, porque estamos hablando de aquel que contiene todo, el creador de todo, del universo infinito. Y nosotros en nuestra vida es cortita. La vida es como una neblina, la vida humana. ¿Por qué creen? ¿Por qué creemos que hay ideologías dañinas, asesinas que le hacen mal a la sociedad, pero hay gente que todavía les cree? Porque la vida del ser humano es tan corta que para llegar muchas veces a entender cosas de ese tipo, no le alcanza. Murió. No sé si se han dado cuenta que hay gente que muere, un ejemplo, que muere sin tener a Dios. Dios no se le reveló. Qué tragedia. O nadie le predicó el evangelio. Qué tragedia. Por eso es necesario que Dios se nos revele para nosotros poder entenderlo de alguna manera. Y Dios se nos revela en palabras humanas, en la Biblia. Aquí está toda la revelación de Dios. Lo que usted necesita, aquí está. ¿Ya? En términos tangibles. Sin la autorrevelación, la humanidad no puede descubrir a Dios a ciencia cierta, ni afirmar verdades de Dios. ¿Ya? Y todos los intentos, porque todos los intentos humanos hasta el día de hoy para descubrir a Dios han sido infructuosos. La ciencia no ha podido descubrir a Dios, por eso la ciencia humana muchas veces niega a Dios. Pero ojo, eso no significa que no haya científicos que no hayan encontrado a Dios, porque la fe es un don. La fe es un don de Dios, ¿ya? Que viene por la predicación del Evangelio, que viene porque Dios en su soberano quiso, generalmente por la predicación del Evangelio. Gresham Machen observa, dice, un ser divino que yo pueda descubrir con mi propio esfuerzo, sin su bondadosa decisión de revelarse a sí mismo, no es Dios, sería un hombre, se- eh, no es Dios, porque Dios en serio, Dios es mucho más de lo que nosotros podemos llegar a pensar, porque si no es de otra manera, no sería Dios, sería un igual a nosotros. Y nosotros no podemos igualarnos con Dios. Nosotros somos hijos adoptados por Dios, por su gracia divina, porque a Él le plació. Y tuvo que venir Jesucristo para poder hacernos aceptos delante de un Dios santo. Entonces, Dios, la revelación siempre es, y esto anótelo si están anotando, la revelación siempre es un acto que viene de Dios. Dios se revela y Él busca los medios para poder revelarse. Cerrando este tema. Es como el padre del hijo pródigo. Jesús habla del hijo pródigo, de aquel que se fue con toda su herencia, que había dado por muerto a su padre. ¿Y qué pasó?
Apareció el Padre cuando el Hijo se arrepintió y el Padre ya estaba en el camino, le había salido del encuentro. Y ese es nuestro Dios. Dios en las parábolas quiere revelarnos al Padre. Entonces, puesto que el hombre por sus propias fuerzas no es capaz de conocer a Dios, es preciso que éste tome iniciativa para darse a conocer. ¿Ya? Esto es gracia. Esta es una expresión de su gracia. ¿Ya? Porque Dios no tiene la necesidad de tener comunión con los seres humanos. Sin embargo, ha decidido hacerlo. No sé si se dan cuenta que qué grande, o sea, es como para alabarlo y bendecirlo, porque él, sin tener necesidad, dice un día, bueno, hagamos a la humanidad. Y viendo la humanidad caída, bueno, ¿qué podemos dar? Yo me imagino esa conversación. Y mirándose a sí mismo, habrá dicho, démonos a nosotros mismos. La revelación tiene dos formas. Esto lo habíamos visto en la clase anterior. Una revelación general y una revelación especial, ¿ya? La revelación general se ve en la creación. Es una revelación general. Todos podemos ver que cuando vamos al campo y vemos la inmensa montaña, vemos las aguas, vemos lo que Dios ha hecho, podemos ver que hay alguien que lo hizo, ¿ya? Y esta revelación general se revela en la creación eh, y en la historia. Y la revelación especial, ojo, se halla en las Sagradas Escrituras y en Cristo. Alguien añadiría la experiencia cristiana, pero la revelación especial en sí está en las Sagradas Escrituras y en Cristo. ¿Por qué general y especial? Porque claro, general cualquiera puede verla, a ver, cualquiera puede ver la creación. Un científico puede ver la creación y estudiarla toda su vida, sin embargo, no tener una conversión. La conversión no se da por revelación general, se da por revelación especial, por las Sagradas Escrituras, por la predicación, pero sobre todo por Cristo. Esa es revelación especial. Entonces, si usted me pone, la revelación general es general para todos, pero no trae salvación la revelación general. Es la revelación especial la que da salvación en las Sagradas Escrituras, en Cristo, y algunos dicen también en la experiencia cristiana, porque es predicación. Cuando alguien predica de su experiencia con Cristo, como lo hacemos en nuestras iglesias, hay conversiones porque el Espíritu Santo utiliza ese medio. Si me permiten. Bien, y aquí vamos a empezar a hilar un poquito más fino, queridos. ¿Ya? Existen tres palabras que suenan lo mismo, pero no son lo mismo. Revelación, entonces queda claro que la revelación es horizontal, totalmente horizontal. La revelación es que Dios se revela en su gracia. Hay revelación especial, revelación general. Está la inspiración, que no es lo mismo que la revelación, y la iluminación. ¿Ya? Y aquí es donde yo quisiéramos esto es materia de prueba, ¿ya? ¿Por qué? Porque está muy mal dicho en las predicaciones, de calle incluso, porque yo me paro a escuchar todas las predicaciones. eh, Dios me reveló, pero ojo, la revelación está en la escritura. ¿Usted escribió la escritura? La revelación es horizontal. Dios me inspiró. ¿A qué te inspiró? ¿O me iluminó? Veamos de qué va cada término, ¿ya? La revelación es el acto de Dios en que Dios da a conocer las cosas que el hombre no puede descubrir por su propia cuenta. Repito, revelación es el acto en el que Dios da a conocer las cosas que el hombre no puede descubrir por su propia cuenta. Dios reveló en las Escrituras sus planes. En contraste, la inspiración se refiere a la influencia divina sobre los hombres escogidos por Dios. Por eso cuando hablamos de los autores de la Biblia, hablamos de autores, hablamos de autores inspirados. Dios inspiró a Mateo
a Lucas, a Juan, a los autores de la Escritura, tuvo una influencia divina sobre estos hombres para comunicar esta revelación. Revelación es Cristo, pero para comunicar la revelación es necesaria la inspiración divina. ¿Quiénes se inspiraron, por ejemplo? Los profetas. Moisés tuvo inspiración divina. Pero la revelación que manejó Moisés es que existe un Dios, ¿cierto? Y que ese Dios, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, que Dios es uno, uno es, ¿cierto? Esa es la revelación que tuvo Moisés. La inspiración que tuvo Moisés es a escribir estas palabras reveladas, ¿ya? Revelación no es lo mismo que inspiración. La iluminación tiene que ver cuando nosotros estamos leyendo las escrituras, que son revelación, escrita por hombres inspirados, ¿cierto? Que son revelación de Dios, que inspiró a otro hombre, pero esta revelación necesita la iluminación. ¿De quién? ¿A quién oramos para leer la escritura antes de hacer una predicación o hacer alguna predicación o algún tema en la iglesia? Al Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que da la iluminación, nos ilumina. Porque los seres humanos, si nosotros tuviéramos toda esta y dijéramos, no, tenemos toda la revelación yo me sé la escritura. No, es el Espíritu de Dios que nos enfoca para descubrir los secretos que Dios quiere mostrarnos, que Dios quiere que prediquemos ese domingo o a esa persona que necesita a Cristo. Eso es la iluminación. Entonces la revelación viene de Dios. La inspiración es la influencia que Dios pone sobre los autores de la Biblia. Son autores inspirados por Dios. Y la iluminación tiene que ver para nosotros, que es lo que nos da el Espíritu Santo cuando leemos las Escrituras y de repente de manera soberana nos guía y dice, ah, esto es lo que tienes que predicar para la congregación. Espero haber quedado claros, queridos, con esto, ¿ya? A ver, alguien dice en el chat. Pastor, tengo entendido que la revelación natural, revelación sobrenatural, revelación especial, revelación progresiva, revelación personal. Sí, pero como este es un curso de introducción a la teología evangélica, hay temas que no vamos a alcanzar a profundizar como yo quisiera, porque es mucho, ¿ya? Y de hecho, la revelación se estudia en bibliología. Cuando estudiamos el canon de la escritura, cómo se conformó la escritura, ahí se estudian los tipos de revelación. Ahora yo estoy dando como una introducción para que ustedes puedan ir profundizando también, porque están estudiando bachiller, ustedes ya están comiendo comida sólida. Bien, avancemos. Esta definición la voy a dejar hasta ahí y quiero que por favor no quedemos hasta ahí con esto, ¿ya? No profundicemos porque si no nos vamos a confundir. Ahora, ¿qué pasa con Dios? Pero ahora, antes de seguir, quiero hacer una pausa. Voy a escuchar a dos alumnos, ¿ya? Voy a dejar de compartir. Bien. Estimados, hasta el momento, eh, dudas, consultas, por favor. Unas dos dudas, consultas que alguien tenga que quiera hacer ahora mismo. José Faúndez, eh, Hipólito, David Benjamín, ¿alguna Yo tengo una pregunta? Patricio, dígame. diferencia entre teología conservadora y la liberal. Ah, Porque, interesante. sí, porque pregunto porque también hay estas personas nuevas acá en el... Ya. La teología conservadora es la teología que tenemos todos los evangélicos generalmente en Chile. Nosotros afirmamos que las escrituras son la palabra de Dios divinamente revelada, inspirada, y que inspiró a hombres, la Biblia como centro. Nosotros afirmamos que los milagros que están en la Biblia fueron verdad, existen. Nosotros afirmamos que solamente por fe se llega a Dios, al Padre, mediante el Hijo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La teología conservadora conserva los elementos que la Iglesia siempre ha creído, ¿ya?
que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La teología conservadora básicamente respeta y toma la Biblia en su divina dimensión, la pone en su lugar. La teología liberal tiene que ver a comienzos del siglo XVIII, XIX, y esto viene con Erasmo de Rotterdam, por dar un ejemplo. Porque esa teología nace cuando comienzan a aparecer las fuentes de la escritura, ¿ya? Y la gente dice, bueno, la escritura, el Nuevo Testamento tiene muchas fuentes, y es verdad, porque los primeros evangelistas escribieron, repitieron mucho el evangelio, porque para que la tuvieran muchas iglesias, entonces encontraron mucho espacio. Y hay algunos personajes que dijeron, oye, pero esto es mitológico, los milagros son mitológicos, y eso lo van a escuchar mucho en teología liberal. De hecho, hoy en día hay iglesias que afirman eso, que dicen que afirman que la resurrección es un mito, que el nacimiento virginal de Cristo es un mito, que las escrituras, la infalibilidad de la escritura es un mito. Y, y llegó un momento que fue tanto el exceso de eso, del liberalismo teológico, que todavía existe, que alguien llegó a atreverse incluso a escribir una Biblia sacando todos los milagros de Jesús, todos los milagros. ¿Y sabe lo que quedó? Quedó un libro de ética mediocre. Durante el siglo XIX eso se fue profundizando y de hecho hoy hay denominaciones completas que afirman que muchos de los relatos de la Biblia, que le dicen relatos o mitología, que no fueron verdad. La alimentación de los 5.000, la resurrección, como les venía diciendo. Nosotros los conservadores afirmamos que la palabra es verdad. Toda la palabra es verdad. Afirmamos que los milagros de Jesucristo fueron verdad. No, no simbólicos, no mitológicos. Es verdad la palabra de Dios. Y de ahí no me salgo porque yo soy conservador. Esa es la diferencia en conservadores y liberales. El problema es que esa teología tiene consecuencias, porque relativiza la teología liberal, relativiza las verdades fundamentales de la palabra de Dios. Si tú relativizas la enseñanza de Jesucristo, es que no estás obedeciendo a Jesucristo, lo estás juzgando. Las enseñanzas de Cristo no son para ser juzgadas, son para ser aprendidas y obedecidas. El Evangelio no es para hacer decir si, ay, esto sigo, esto no sigo. Es para ser aprendido, memorizado y obedecido. En cambio, la teología liberal afirma, no, nosotros desde aquí podemos evaluar qué es mitológico y qué no, porque ahora hay mejores herramientas. Pero ¿qué dice la Escritura? La palabra, oh, tu palabra, Señor, permanece para siempre. Eso a grosso modo, la diferencia entre teología liberal y teología conservadora. Nosotros aquí somos conservadores porque nosotros creemos en el matrimonio del hombre y la mujer. No relativizamos esa verdad. Nosotros creemos en la fidelidad al Evangelio antes que el mundo. No vamos a relativizar eso. Y así muchas consecuencias. Por eso la teología en ese aspecto es tan importante conocerla porque tiene consecuencias éticas. La ética tiene que ver con la práctica. Entonces, imagínate una persona que llega con, que cometió un pecado, un adúltero, llega a la iglesia, te dice a ti como pastor, oye hermano, pastor, por favor ayúdeme con esto. Si tú tienes una teología conservadora, lo vas a llamar al arrepentimiento. Pero la teología no conservadora va a tener que evaluar caso a caso. Va a tener distinta medida. Que no es cuando tú no tienes esto como medida, ¿cuál es la medida, queridos alumnos? Cristian Sepúlveda. Profesor, ¿cómo está? Saludos a todos. Frente al tema que usted está exponiendo, hay gente que lo lleva como al estilo de culto, el tema de lo conservador o liberal. Al final Ah, no tiene, no pasa por ahí, ¿cierto? no necesariamente, es verdad. De hecho, la mayoría de las iglesias que tienen un culto tipo Hillsong tienen una teología muy conservadora, algunos. Algunos, no digo todo. No tiene muchas veces que ver con la vestimenta, tiene que ver más que nada con una actitud. De hecho, hay iglesias que tienen tremendas vestimentas preciosas, pero una teología pésima. De hecho, les cuento una infidencia. Yo quería estudiar en una de las academias más grandes que tenía Sudamérica, que estaba en Buenos Aires.
Cuando fuimos, yo recién casado, fui con mi esposa, estoy hablando de hace más de 20 años, fuimos con mi esposa a Buenos Aires porque yo iba a estudiar en la mejor escuela de teología. Cerró. ¿Y saben por qué cerró ese proyecto? Porque era un proyecto liberal. Y el Señor no me permitió y no me permitió y no me... Es que, hermano, era desesperante. Yo, cuando tenía la plata, no podía inscribirme. Y finalmente, cuando quería inscribirme y todas las cosas, algo pasó. Y cuando ya estábamos todos listos para entrar, cerraron esa escuela de teología. Porque había abrazado un proyecto, bueno, había abrazado un proyecto liberal. Las iglesias habían dejado de enviar a sus pastores porque si yo envío a un hermano para que se vaya a formar al pastorado, y en vez de darle certezas del Evangelio, certezas para poder transmitir certezas, que es lo que nos da la Sagrada Escritura, les doy, lo lleno de dudas y relativizo todo. ¿Qué voy a tener? ¿Un ateo? Y eso fue lo que pasó. Eso pasa con los proyectos de teología liberal. Forman ateo, forman sociólogo, de closet. Yo estudié ciencias sociales y cuando yo vi los programas de muchas escuelas de teología, que incluso hay aquí en Chile, yo digo, estos son sociólogos de closet. Mejor sea honesto, estudie sociología o estudie filosofía, pero la teología es para la iglesia y de la iglesia hacia afuera también. Entonces, quienes somos conservadores, afirmamos esas verdades y esas verdades, como decía, como hablábamos con el hermano Patricio, tienen consecuencias prácticas, ¿ya? De hecho, la teología es tan importante que en la iglesia pentecostal, los himnos más antiguos de la iglesia pentecostal están llenos de doctrina. Y la iglesia no lo sabe. Hay teólogos que se han puesto a estudiar la doctrina pentecostal desde los himnos, porque los himnos están llenos de doctrina. En el Monte Calvario había una cruz, ¿cierto? Y yo amo esa cruz, su nombre, na, 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 y algún día, na, 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 doctrina de la cruz. Firmes y adelante, huestes de la fe, y así. La teología pentecostal se expresa no solamente en la teología, sino que también en sus himnos. Hay himnos de sana doctrina. Por eso yo como pastor veo muchas veces la alabanza nueva, la veo con mucha distancia, porque no es teológica, no transmite fe. Y si no transmite fe y no mejora la fe, no excita la fe para ser más grande, ¿de qué me sirve? Por eso yo prefiero muchas veces cuando escuchar no sé, aquí hablo a Marcos Vidal, que es una persona que canta en modo jazz, que tú te puedes sentar a escuchar y pensar y meditar en el Señor, que escuchar a Hilson. Bueno, en mi opinión personal. La última pregunta, a ver si puedo avanzar un poquito más. Que levante la mano, como dijo Américo. ¿Ya? ¿No? Bueno, avancemos dos cositas más, si me lo permiten, queridos. Aquí es donde quería llegar. ¿Qué es Dios? El concepto de lo que es Dios. Este constituye, a ver, el término teología significa originalmente estudio de Dios, ¿ya? Pero eso ya lo hemos visto. ¿Cómo podemos estudiar a Dios si Dios es Dios? Ya hemos visto que es santo, es alto, es eterno. Y nosotros, con suerte, vivimos 120 años frente a la eternidad. ¿Qué es eso? Nada. ¿Cómo lo podemos entender? Repito, mediante su revelación. ¿Y dónde está su revelación? En las Sagradas Escrituras. Los cristianos evangélicos afirmamos principalmente que la Sagrada Escritura. Hay iglesias que tienen confesiones de fe y las confesiones de fe no son Biblia, no son revelación, son acuerdos. Pero eso es tema para la historia de la teología o historia del cristianismo que ustedes lo verán en otro curso, ¿ya? A ver, ¿cómo los hombres históricamente han definido a Dios? ¿Qué nociones han habido a través de la historia con respecto a Dios? Y esto, hermanos, atención con esto porque la teología tiene una función apologética, de defensa de la fe. Entonces, nosotros conocemos no para convertirnos no sé, po, si estudiamos el vudú, no lo hacemos para convertirnos en vudú o para cristianizar el vudú. Nosotros aprendemos de otras religiones y de otras cosas para poder nosotros llegar con el evangelio de manera efectiva y para poder defender el evangelio. ¿Ya? La primera concepción que ha tenido el ser humano con respecto a Dios está en el politeísmo.
en la creencia de muchos dioses, ¿cierto? Y se relaciona básicamente que el ser humano cuando comienza a ver el cielo, ve, aquí estamos hablando los egipcios, los babilonios, los asirios y los griegos y los romanos, que veían que cada cosa inexplicable se la asociaban a un dios. Por eso los romanos tenían dioses para todo. Los romanos tenían dioses para la buena fortuna, tenían dioses para las cosechas, incluso tenían una definición de dioses domésticos. Los romanos tenían un dios para cuando se le perdían las cosas. Tenían un dios cuando se enfermaban, que era Esculapio, que se lo trajeron de los griegos. Y esa es la manera más primitiva del ser humano que fuera de la revelación de Dios, buscó una explicación a los fenómenos de la vida. Pero aquí hay una cosa novedosa que les voy a adelantar. La fe teológica, la revelación de Dios es histórica también. Dios se revela en la historia. Y usted me va a decir, pero hermano, ¿y dónde se revela? Claro, se revela desde Génesis también, pasando por el pueblo de Israel, porque la historia del pueblo de Israel, Dios se revela, hasta Hechos de los Apóstoles y hasta ahora. Nuestra fe cristiana es una fe histórica. Entonces existe revelación, y eso está en la revelación especial, podría decirse, porque es la historia de Dios con su pueblo. En la historia de Dios con su pueblo, nosotros encontramos revelación de Dios. Por eso está Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Samuel, Reyes y los jueces. Pero la primera concepción más primitiva que han tenido los seres humanos es el politeísmo, la creencia en muchos dioses. Y hay que estar atentos con esto. ¿Por qué? Porque hoy en día los jóvenes que han salido de la iglesia o hijos de gente que ha salido de la iglesia, están adoptando doctrinas paganas. De hecho, para que ustedes sepan, Europa se define a sí misma como post-cristiana. Si usted quiere buscar hoy en día cristianismo en Europa, solamente lo va a encontrar en las misiones evangélicas que han enviado desde Sudamérica hasta Europa y algunas congregaciones cristianas europeas. Pero hoy generalmente Europa se define como post-cristiana. De hecho, a tal nivel es que los países escandinavos están volviendo a la adoración a los dioses como Thor, Odín y esos dioses que exigían sacrificios, esos ídolos falsos. Y eso pasó porque el cristianismo se diluyó en Europa. Se diluyó, estuvo dispuesto a transar y transó tanto y se diluyó tanto que hoy en día en la sociedad que ellos buscaban ser relevantes no lo son. Y la pelea ahora está con el Islam. De hecho, no sé si están viendo, si han visto en Inglaterra, hoy en día hay riots, hay verdaderos levantamientos de gente que no quiere que Inglaterra sea musulmana. Y el Islam está aquí en Latinoamérica, para que ustedes sepan. Tenemos una mezquita en Coquimbo y hay grupos aquí en Conce incluso haciendo su evangelismo, y el Islam es contra el cristianismo. No puede haber comunión con el Islam. ¿Es Cristo o es nada? Bien, perdón. Otra manera de ver de que los hombres han visto a Dios es en el panteísmo, ¿ya? El panteísmo básicamente afirma que toda la realidad y toda la realidad es divina. La tierra es divina, el aire es divino, todo es divino. Ven de todo, panteísmo, de que todo es Dios, estamos en Dios. No sé si han escuchado esos discursos pachamámicos que usted encuentra en TikTok, que nuestros niños ven, que usted encuentra en YouTube, en Facebook. Muchas veces dicen, oye, el universo y las fuerzas del universo, la ley de atracción, esa cuestión no es cristiana y mucha gente le enseña como cristiana. Si yo deseo y visualizo algo, ese algo me va a llegar. Eso es panteísmo, paganismo. Los, la doctrina cristiana plantea de que es Dios el que es la fuente de las bendiciones, pero la doctrina pagana plantea que no, que todo es Dios, el universo. Y usted lo escucha hoy en día. Los panteístas afirman que la unidad de toda la realidad y la divinidad, eso es Dios para ellos. El universo es Dios. Y para ellos los objetos naturales tienen como esa manera de existencia. Otra manera que vino después con el siglo XIX fueron el deísmo, que es otra manera de creer en Dios, una manera no cristiana, obviamente,
que es la creencia basada sobre la razón y no la revelación. Recordemos que en el siglo XVIII aparece el sueño de la razón, ¿cierto? Lo razonable, la razón como central por fuera de la fe. Eso es la guerra de fe y razón que hubo en el siglo XVIII. Entonces, de ahí aparece el teísmo, que creen que un ser supremo, el deísmo afirma que un ser supremo creó el universo, lo puso en marcha, le puso leyes y luego se fue. Eso es lo que afirman los deístas, ¿ya? Niegan que Dios tenga el control sobre los acontecimientos, no dejan lugar para las intervenciones milagrosas en la vida del hombre. Y fue ese influjo, y fue ese pensamiento filosófico el que influyó en la teología liberal, cierto deísmo. Y eso es desastroso, porque afirmar un deísmo o afirmar un panteísmo es negar la fe. Y no hay otra manera. Bueno, hay otras maneras también de que podemos, nociones sobre la deidad, pero he querido poner las más fuertes y las que están todavía en boga. De hecho, hace unos meses me encontré con una persona que se declaraba politeísta, una persona haitiana, que cree en muchos dioses, el vudú, y hay que estudiarlo, porque ya están acá. Y cuando estamos hablando de una sociedad global, estamos hablando de una sociedad que está inserta en medio de todos esos relatos y es donde nosotros debemos conocerlo, aprenderlo y aprender a dialogar, incluso a refutarlo. Bien, a ver cómo vamos con el tiempo. Y aquí vamos a ir propiamente tal, no, con unos extractos, creo que no los vamos a ver hoy día todos completos, ¿ya? Pero le voy a dejar el... Pero ¿cuál es el conocimiento cristiano de Dios? ¿Ya? ¿Cuál es el objeto de la teología? Dios, ¿cierto? Entonces ya llegamos como a lo que queríamos hablar. Ahora la pregunta es, ¿quién es Dios? Que es lo que hemos hablado en toda la clase. Segundo, ¿cómo le conocemos? ¿Quién es Dios? ¿Y cómo le conocemos? Y aunque estas preguntas son diferentes, es cuando los cristianos nos acercamos a Dios. ¿Cómo no? ¿Quién es Dios? Y muchos me dicen a mí, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Yo le podría responder, bien, usted es un buen musulmán, un buen judío. ¿Cuál es la revelación que tenemos que nos distingue a nosotros como cristianos del judaísmo y del islam? Porque si tú hablas a los judíos, ellos te van a decir Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, un Dios. ¿Quién es Dios? Para nosotros Para los nosotros cristianos, la revelación de Dios es Cristo. ya, pero no se me adelante, pues. A eso quería ir. Nosotros conocemos a Dios, nosotros los gentiles, en Cristo, como dijo. ¿Cómo es que conocemos a Dios? ¿Cómo se nos revela Dios? Hemos hablado de revelación general, revelación especial, y Dios se nos revela en la revelación especial, en esta revelación en Cristo y en las Escrituras. Pero el eje central de la teología cristiana es Cristo. Quien vio a Cristo, vio al Padre. Y al Padre no se le puede acceder así como así, solamente por el Hijo. ¿Y cómo nos convertimos Juan uno nosotros? dieciocho Juan Juan 1:18. 1:18. ¿Y cómo nosotros llegamos a conocer a Cristo? Por obra del Espíritu Santo, porque Él es quien convence de pecado. La Trinidad, actuando. Como hemos hablado, en la revelación general, nadie se convierte, ¿ya? Porque fijarse mucho en la naturaleza para poder ver a Dios puede dar muchas otras respuestas. Por eso la revelación general no es tan fiable como la revelación especial. Por medio de la creación nosotros vemos que hubo un hacedor. El problema es quién es ese hacedor. Y eso solamente nos lo revela Jesús, porque nosotros no somos hebreos, somos chilenos.
Y esta revelación que nosotros recibimos en Cristo es una revelación que viene desde la historia de la salvación de los hebreos, porque la idea original de Dios era que los hebreos fueran quienes predicaran, pero no quisieron. Se miraron a sí mismos, se miraron a sí mismos, se miraron a sí mismos, pueblo escogido, pueblo escogido, pueblo escogido. Y vino Cristo y quebró eso. Y después vino Pablo y solidificó ya la predicación a los gentiles como nosotros. Y esta es la revelación que hemos recibido, la revelación judeo-cristiana. Entonces, nadie se convierte por la revelación general, pero es la revelación especial la que nos cambia. Y con esto quería dejarlo. A ver, ahí está la revelación de Jesucristo. Pero antes veamos que Dios se revela en la historia, incluso en la historia secular. Pero al leer la escritura de Israel, vemos que este pueblo de Israel nos da ejemplo, que Dios había revelado y continuaba revelándose en la historia. ¿Ya? Por eso nosotros todavía tenemos en nuestro canon el Antiguo Testamento, porque nosotros reconocemos que ese Dios histórico se ha movido en la historia desde Israel hasta nosotros, desde Génesis pasando por Israel y llegando hasta nosotros. Entonces, ¿Dios se revela en la historia? Sí, se revela en la historia. Y nosotros que tenemos el antiguo pacto y el nuevo pacto, afirmamos que Dios se ha revelado en la historia con Israel hasta llegar a nosotros. La revelación en Jesucristo es la máxima revelación de Dios. ¿Ya? Y usted me preguntará, voy a dejar hasta acá porque la próxima semana espero ver esta revelación en Jesucristo y abordar otros temas para ir cerrando. Pero si nosotros no entendemos que el centro de nuestra lectura de la Escritura y el centro de nuestra fe es Jesucristo como no solamente como Salvador, Jesús es profeta, sacerdote y rey, y es maestro, ¿ya? Entonces, un ejemplo, cuando a Jesús le preguntaban cosas del Antiguo Testamento, nosotros debemos aprender esa lectura que Jesús da del Antiguo Testamento porque Él es nuestro maestro. Y el problema es que hoy en día hay muchos evangélicos que confunden su identidad, no tienen una identidad cristiana y adoptan prácticas judaicas para poder complementar esa lectura que debiera ser a todas luces cristiana. Y no podemos nosotros traslapar una cosa con la otra. Unas cosas son del Antiguo Testamento, shofarot, talit, los tefilim no están ahí, lo inventaron los rabinos. Y hay gente que ha tomado todo eso como elementos sagrados, cuando esos elementos son sombra y prefigura de lo que había de completarlo todo. Libro perdón, Hebreos. Si usted quiere vacunar a su congregación en contra del judaísmo malentendido, estudia en Hebreos, para entender de que toda esa revelación, claro, fue revelación, pero la revelación se completa, el pináculo está en Jesucristo. Y no hay nada más alto que eso. No hay nada más alto que el Hijo de Dios nos venga a decir las cosas. O sea, pastor, ¿sí? eh, a ver, escucha, se me fue. Eh, tranquilo, mira, eh, tranquilo, piénsalo. Ya voy cerrando porque mientras voy a responder una pregunta que está en el chat, ¿ya? ¿Qué pasa con las iglesias que tienen la bandera de Israel en sus púlpitos? Yo le voy a hacer una pregunta y con esto voy a cerrar hoy día la lección. Quiero que piensen, ¿y qué pasa con esas iglesias que tienen vírgenes e imágenes? Porque somos cristianos, no judíos. Mira, todo lo hebraico es muy bonito, muy folclórico. De hecho, yo vengo como de cuarta generación, mi bisabuela era judía, pero yo soy cristiano. Me han invitado a la comunidad hebraica, sí, muy bien, muy bonito. Pero la revelación máxima es Cristo. Y ahora, no quita que no vamos a adornar nuestras iglesias, porque eso tampoco es bueno, hay que tener balance. ¿Por qué?
Porque si esa bandera dice que habla de un compromiso o si quieres tú mostrar, mira, un ejemplo, hay iglesias que tienen hermosos dibujos de las fuentes de agua viva o un Jesucristo que también lo he visto en iglesias pentecostales en el huerto de los olivos o cosas así. Está bien. Nosotros también tenemos esa imagen. Lo que pasa es que lo que tenemos que diferenciar es cuál es el centro de nuestra adoración. Si el centro de nuestra adoración es la bandera de Israel, vamos a tener un problema. Porque el sionismo, cuando tú estudias sionismo, no es muy bueno con nosotros los gentiles. De hecho, para el sionismo nosotros debemos ser los esclavos de los judíos. El Talmud, que yo lo he leído, dice que nosotros, de hecho, no sé si han oído hablar de los Benei Noaj. Los Benei Noaj es una cosa que inventaron los judíos para atraer gentiles, venderle el chamullo de los Benei Noaj, que no son tan judíos, pero no son tanto gentiles, entonces son Benei Noaj, hijos de Noé. Ah, las leyes noajidas que le llaman. Y todo ese bulo, esa mentira que es para sacarte plata. Porque en el Talmud dice, ser judío de nacimiento y de nacimiento por madre. Y los conversos en el judaísmo el día de hoy son judíos de segunda clase, para que usted sepa. Sí, a través de la historia judía hubieron muchos prosélitos y al final no ¿Y tenían, qué dijo Jesús? claro, Surcáis los mares, para todas partes, para hacerte un prosélito, y lo hacéis para hacer 2 veces merecedor del dos infierno. veces, claro. Y dejo en la semana les voy a enviar una guía para que la hagan simplemente con los PowerPoint, ¿ya? Porque ahora debo retirarme. Lo importante de clase, hermanos, es que esta clase nos deje aprendizajes e interrogantes, ¿ya? Que yo no se las voy muchas no se las voy a responder, pero quisiera que dejáramos hasta aquí esta clase, pero reflexionando sobre muchos de los símbolos que ponemos nosotros en nuestro altar, en nuestro púlpito. Para la iglesia antigua, la iglesia evangélica antigua, los protestantes, lo primero que hicieron cuando salieron de la iglesia católica fue sacar todo lo que era tradición y que se veía bonito, pero no tenía conforme a la escritura. Fue por algo, fue por algo, porque recordemos la serpiente de bronce. Dios hizo la serpiente de bronce para que la gente hiciera un acto de fe, pero el problema es que el ser humano tiene la tendencia a quedarse con la serpiente de bronce y olvidar que detrás de eso había un acto de fe. Así que hoy día dejamos hasta aquí la lección. Espero que haya sido de edificación para ustedes. Espérenme, por favor, mañana, porque también soy estudiante. Aparte, soy de enseñarle a ustedes, yo también soy estudiante. Voy por mi tercera maestría, porque no quería ir al doctorado, porque el doctorado es como que te exige demasiado. Eh, y quizá algún día. Oremos para cerrar esto, ¿ya? Y quiero pedir que un hermano, a ver, Víctor Acosta, ¿podrías hacer la oración de cierre, hermano? A ver, ¿me escuchó? Sí, sí. Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús, Padre amado, te damos gracias, Señor, por todo esto que hemos hecho, Señor. Qué lindo, Señor, aprender de tu palabra, aprender de ti, Señor. Gracias, Señor, y cada día abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder aprender más de ti, Señor. Sabemos que nuestra mente es finita, Señor, y tú eres infinito. Hay tantas cosas que aprender, Señor. Danos gracia y sabiduría, Señor, para poder aprender. Gracias, Padre eterno, porque sabemos que tú estás en medio de nosotros a través de tu Hijo amado y tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Dios les bendiga, hermano. Bendiciones.